Ay, la artrosis. Una de las enfermedades que ya te digo que no es la mejor palabra de enfermedades. Ahora vemos el porqué. Una de las enfermedades más comunes en el ser humano, sobre todo a medida que vamos progresando en edad. En este caso vamos a hablar de la rodilla. Y vamos a ver todo realmente lo importante sobre esta enfermedad, sobre esta condición. Esto va a englobar cuáles son sus síntomas, cómo se desarrolla esta enfermedad, porque no hay solo un mecanismo, hay varios, te van a sorprender seguro. También el por qué es tan importante irnos fuera del cartílago, es decir, por qué esta enfermedad se engloba a nivel articular, a nivel de articulación completa, no solo afecta al cartílago, sino afecta a muchas estructuras que hay dentro de la rodilla y dentro de cualquier articulación que tenga artrosis. El por qué no se llama artrosis, se llama osteoartritis de rodilla. O sea, su nombre real es la osteoartritis. Lo que pasa que le tendemos a llamar artrosis y vamos a dejarlo así. Lo primero que quiero decirte es que esta enfermedad... Bueno, primero es que te suscribas porque voy a hablar mucho de esta enfermedad en estas semanas por si te interesa. Que esta enfermedad, esta condición, no tienes que tomártela como algo tan limitante. Y es que es producto de una degeneración. De hecho, se engloba dentro de las enfermedades o condiciones que me gusta más a mí llamarles, porque creo que enfermedad es un nombre muy grave para la artrosis, porque es una condición degenerativa. ¿Cuál es la condición? Vamos a hablar primero, ¿vale? De cómo se desarrollan. La principal vía por la que las personas tienen artrosis es por una artrosis primaria, que se produce por un desgaste articular. Quiero resaltar la palabra articular, porque nos vamos siempre al cartílago, el desgaste del cartílago. También hay una degeneración de muchas estructuras, que ahora vamos a ir viendo, dentro de la rodilla, mientras vas a ver un vídeo de cuáles son los grados de la artrosis. Que como en todas las lesiones, saber el grado hasta cierto punto es relevante, pero tampoco te da mucho, porque cada persona tiene un cuadro de lesión distinta, entonces hay que saber aislarlo, ¿no? Un grado 2, un grado 3 puede ser muy variante en una persona, a lo mejor una persona está mejor con un grado 3 que otra persona con un grado 2. Pero bueno, ahí tenemos la artrosis primaria, ¿no? Se desarrolla a través de esa degeneración, que el principal factor es la edad. Fuera de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos que cuando ocurre algún fenómeno lesivo en nuestra rodilla, puede condicionarnos, ya te voy a poner el ejemplo más claro del mundo, hacia desarrollar esta osteoartritis de rodilla o artrosis. El ejemplo más claro, el menisco. Cuando tenemos una lesión en el menisco y se opta, o se valora y se opta hacia extirpar una zona de menisco, ¿qué pasa? Que ahí queda, por decirlo así malamente, una calva. O sea, ahí queda una zona vacía dentro de nuestra rodilla. Esa zona vacía, de alguna u otra forma, hay que rellenarla. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que no se rellena, se sigue degenerando cada vez que hay movimiento en la articulación y eso está totalmente condicionado y correlacionado hacia un desarrollo prematuro de esta artrosis en la rodilla. Es decir, el que te quiten una parte de menisco va a acelerar ese proceso. Ya no solo esto, sino otras lesiones que perturben la estabilidad y el compromiso a nivel de movimiento en la rodilla. Y ahora quiero enseñarte el por qué te he dicho que no solo engloba al cartílago. El cartílago, ¿vale? Es un recubrimiento que tiene el hueso a modo de protección, uno más, ¿vale? Dentro de las estructuras de protección de nuestro cuerpo, que hay un montón, ¿eh? Que están las bursas, que están los meniscos, que están las cápsulas, que están los ligamentos, que están los propios músculos. O sea, hay un montonazo, ¿eh? Pero en las zonas articulares sí que es verdad que hay un recubrimiento por parte de cartílago, que es un tipo de tejido que con el tiempo se va degenerando y esta degeneración puede provocar esas limitaciones de movilidad, dolor, inflamación, etcétera, etcétera. Pero como te digo, no solo se basa en el cartílago, sino que si nosotros vamos metiendo aquí tejido conjuntivo, tejido de la zona, te das cuenta que hay un montón de ligamentos, cápsulas fibrosas, capas propias que envuelven a la cápsula y nuestros preciosos músculos, como estás viendo. Y es que todo esto puede ser incapacitante a la hora de generar la artrosis. La artrosis genera porque esta enfermedad te produce en la rodilla un fenómeno completo y compacto articular, como te digo, quédate con esa palabra más que con el cartílago. ¿Y por qué no es una enfermedad y es una condición? Porque está muy asociado a la edad y porque la artrosis no tiene por qué generarte dolor. El que la artrosis te vaya derivando hacia un fenómeno en el cual se pierda mucha fuerza, se pierda estabilidad, sí te puede empezar a producir dolor derivado de esa situación. Te pregunto, ¿vale? ¿Cuántas personas de 80, 85, 90 años creéis que tienen artrosis? Pues prácticamente en su totalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el roce es lógico.
El roce en nuestro cuerpo humano es lógico porque es el movimiento. Si no nos movemos no tenemos roce, pero si no nos movemos no morimos. Y en base a esto vamos a hablar del último punto, que es el tratamiento, ¿no? Tú te estás diciendo, bueno, ¿y entonces qué hago? Porque la artrosis me está limitando en mi día a día. De hecho, me han recomendado que me reemplace la rodilla, que me haga una cirugía, que me haga la infiltración de una blim, blim, bla, bla, bla. Infiltraciones, medicamentos, todo van a ser parches, eso te lo digo ya. Es decir, que tú a lo mejor recomiendes una infiltración con terapia, pues puedo llegar a ver lo lógico. Pero al final todo el tema médico nos sirve, a no ser que sea un reemplazo total, nos sirve como parche analgésico, realmente antiálgico. Como decir, bueno, pues a lo mejor te va a modular el dolor durante X tiempo y después va a volver porque la causa está ahí. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? ¿Qué te recomiendo un fisioterapeuta aquí? Pues mira lo que tienes. Lo llevas viendo probablemente casi todo el vídeo. ¿Qué es esto rojito? ¿Qué es esto blanco? Músculo, actividad, tendón. Al fin y al cabo, una estructura del cuerpo humano que no es tan dependiente del roce y que te puede conferir dentro de una propia articulación muchísima fuerza y muchísima estabilidad. Y la estabilidad te va a producir una mejora de tus síntomas. Y es que no te va a hacer la función de cartílago, no te va a hacer la función de menisco, pero sí que te va a dar mucha más estabilidad en tu movimiento, sí que te va a dar, me estoy refiriendo obviamente a entrenar tu fuerza, sí que te va a dar muchísima estabilidad hacia el movimiento y hacia, por ejemplo, la ganancia de fuerza. ¿Qué no te recomiendo? Pues hombre, si tienes una artrosis muy avanzada, ten cuidado con grandes sobreesfuerzos a nivel de impacto, por lo menos cuando no estés adaptado, que probablemente, pues, si tienes un cuadro grande, con grandes síntomas, no estés adaptado, por lo tanto, no te vayas a correr una ultracarrera de 100 kilómetros. Pero de forma analítica o incluso más compleja, entrenar fuerza y ir ganando esa capacidad a la vez que ganas estabilidad, va a mejorarte, y no solo al músculo, ahora voy con eso, esa capacidad que has perdido de fuerza y estabilidad. Y es que no solo engloba la fuerza al músculo, sino que el hacer un ejercicio de impacto y fuerza también va a favorecer, va a hacer en nuestro cuerpo lo que se conoce como mecanotransducción, es decir, un estímulo mecánico se convierte en un estímulo químico. En el ligamento va a favorecer su crecimiento y renovación. Y no solo eso, sino también en el propio hueso. El propio hueso, la unidad de creación de hueso, que es el osteoblasto, se favorece a través de esa... Es un estímulo mecánico, o sea, el estímulo mecánico responde creando hueso, es decir, remodelando un poco en ese proceso de remodelación ósea en el interior del mismo. Por lo tanto, ¿el cartílago se regenera? No, pero todo esto que te he contado, principalmente basado en la ganancia de fuerza de toda la musculatura que ves aquí, puede ser un caminito hacia mejorar tu calidad de vida en esa condición, porque no le llames enfermedad, porque enfermedad es un nombre muy exclusivo hacia un contorno de patologías. La artrosis es algo bastante complejo, bastante a nivel articular, que puede entrar dentro de otros cuadros, que puede ser secundaria, como te he comentado antes, a otros cuadros. Por lo tanto, espero que te haya quedado claro. No le tengas miedo al movimiento y menos a la ganancia de fuerza. Otras intervenciones se pueden valorar con tu ala médica, pero ten en cuenta siempre que seguramente sean medidas cortoplacistas o que a priori no te vayan a quitar esto. Por lo tanto, si tú tienes tu seguro de vida, que es fuerza en esta zona, estabilidad, resistencia, vas a conseguir al menos tener un camino hacia mejorar tu calidad de vida. Recuerda seguirme y nos vemos en el próximo vídeo.